Buenas noches, mi nombre es Víctor Rojas, estudio en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Maracaibo. Cursante del octavo semestre de Ingeniería Electrónica, en la materia de Instrumentación Electrónica con la profesora Ranielina Rondón, y vengo a hablarles de las generalidades de los instrumentos electrónicos. Instrumentos de medida y visualización. Estos son sistemas electrónicos que realizan la evaluación de uno o varios parámetros de una señal eléctrica y los presentan de forma gráfica, numérica o alfanumérica. La presentación se realiza en la unidad de la medida adecuada al parámetro a medir y de acuerdo con el sistema de unidades adoptadas. Algunos de los instrumentos más usados son osciloscopio, multímetro o tester, amperímetro, etc. Instrumentos generadores de señal. Un generador de señal, de funciones o de formas de ondas, es un dispositivo electrónico de laboratorio que genera patrones de señales, periódicas o no periódicas, tanto analógicas como digitales. Se emplea normalmente en el diseño, prueba y reparación de dispositivos electrónicos, aunque también puede tener uso artístico. Instrumentos convertidores de señal. Convertidores son instrumentos que reciben una señal de entrada precedente de un instrumento y después de modificarla, envían la resultante en forma de señal de salida estándar. También se le llama selector de referencia, ya que dado un parámetro físico de la entrada, al convertirse en forma seleccionada, se tiene una variable de referencia. Entre los tipos de convertidores tenemos analógico digital, flash paralelo. El método flash utiliza comparadores que comparan una serie de tensiones de referencia con la tensión de entrada analógica. De aproximaciones sucesivas, este tipo de convertidores es el que sigue en menor tiempo de conversión al convertir con el método flash. De contador de rampa en escalera, el método de rampa en escalera para la conversión AD se conoce también como método de rampa digital o método contador. De rastreo o seguimiento, el método de seguimiento utiliza un contador ascendente, descendente y es más rápido que el método de rampa digital, porque el contador no se pone a cero después de cada muestreo, sino que sigue la entrada analógica. De pendiente simple, a diferencia de los métodos de rampa de escalera y seguimiento, el convertidor de pendiente simple no requiere de AC. Se utiliza un generador rampa lineal para generar una tensión de referencia de pendiente constante. De doble pendiente, el funcionamiento ADC de doble pendiente es similar al de pendiente simple, excepto que se utiliza una rampa de pendiente variable y otra de pendiente fija. Este tipo de convertidor se utiliza comúnmente en voltímetros digitales y otros tipos de instrumentos de medida. Estructura general de instrumentos de medida electrónica. Existen dos tipos de medida y tenemos la medida directa, que es aquella obtenida cuando se entra en contacto directo con la misma variable que pensamos medir, es decir, el uso del multímetro. Y la medida indirecta es aquella que logramos obtener sin entrar en contacto directo con la variable que pensamos medir. Ejemplo, telémetro, láser de precisión. Las características de funcionamiento de los instrumentos de medida son mensurando, que es el valor de la medida obtenida. Carga instrumental, la acción de medir con el instrumento implica una interacción inevitable con el sistema medido. Valor no perturbado es el valor de la señal que no ha tenido ninguna perturbación. Valor medio es el valor promedio entre la entrada y la salida de dicha medida, entre el número de mediciones. Incertidumbre de medida es la falta de certeza después de haber obtenido una medida. Factor de cobertura es la función del esfuerzo de búsqueda de un área determinada. Sensibilidad es la misma magnitud en la señal de entrada requerida para producir una determinada magnitud en la señal de salida. Gracias.